Acuérdense lo que hicieron con Fonatur, que vendían terrenos a 7 pesos el metro cuadrado en zonas turísticas, ni lo que cuesta un metro cuadrado de alfombra. Y así remataron todo. Pues el día de hoy vamos a cumplir con el compromiso de explicar cómo se transfieren fondos que por ley le corresponden a estados y municipios. Victoria Rodríguez, que es subsecretaria de Hacienda, subsecretaria de Egresos, va a informar sobre esta fórmula de distribución de fondos, aun cuando es un asunto técnico, se va a procurar hacerlo lo más sencillo posible para que todos sepamos cómo se integran los presupuestos en los estados y en los municipios. Es una fórmula ya establecida, para ser precisos, la estableció Felipe Calderón y Enrique Peña. Desde entonces se aplica esta fórmula. La buena noticia también es de que van a aumentar las participaciones. Siempre han estado aumentando, año con año, pero este año, de acuerdo al presupuesto que se presentó para el 2022, aumentan las participaciones. Van a llegar más fondos, más recursos, más dinero a los estados y a los municipios. Y también la mayor parte de estos fondos se envían sin condición, es decir, no van etiquetados, llegan a los estados y como las entidades federativas son libres y soberanas, son sus poderes locales los que deciden cómo utilizar el presupuesto, porque son autónomas, porque son independientes, son gobiernos soberanos. Entonces también esto explicarlo. A ver. Muchas gracias, señor presidente. Con su permiso. Bueno, ya el señor presidente nos hizo favor de dar una perspectiva general muy clara y resumida de cómo está el gasto federalizado. Así se le conoce a los recursos que la Federación entrega a las entidades federativas y municipios. El gasto federalizado se compone de 4 elementos principales. En primer término, tenemos las participaciones federales, que son el mayor rubro y se le conoce también como fondos del ramo 28. Tenemos también los fondos de aportaciones federales o conocidos como fondos del ramo 33, los subsidios y convenios que en su caso la Federación firme con las entidades federativas. Aquí se observa en la lámina que tenemos un gasto federalizado, como señalaba ya el señor presidente, propuesto en el proyecto de presupuesto de egresos 2022 que se entregó a la Cámara, que próximamente será votado, un gasto total federalizado de 2.108.000 millones de pesos. Me gustaría enfatizar esta cifra, ya que representa un crecimiento respecto al presupuesto autorizado en 2021 de 4.7% en términos reales. Es decir, las entidades federativas estarán recibiendo casi 100.000 millones de pesos adicionales respecto a lo que recibieron en o están recibiendo en 2021. Como ya nos comentaba el señor presidente, las participaciones federales destacan en esta composición, ya que por un lado representan casi la mitad de los recursos, ascienden para la propuesta de 2022 a 1.019.000 millones,
cuentan con un crecimiento real de 6.7%. Y, como él ya lo señalaba, son de libre disposición. Las entidades federativas pueden destinarlo a lo que ellos consideren más importante dentro de su ámbito de competencia. Y finalmente tenemos las aportaciones como segundo rubro en importancia, que también tiene un crecimiento en términos reales de 2.7%. En su conjunto, las aportaciones y participaciones federales que están normadas por la Ley de Coordinación Fiscal, donde se establecen las fórmulas y los procesos que debe seguir la Federación para entregarlas en tiempo y forma, como ya se ha señalado, en conjunto representan más del 90% de los recursos que la Federación entrega a las entidades federativas y los municipios. La siguiente, por favor. Ahora, entrando al rubro más importante que señalábamos, el del ramo 28, las participaciones, ¿cómo se calculan? Estas participaciones están integradas por 10 fondos que a su vez están vinculados mayoritariamente a lo que se conoce como la recaudación federal participable. La recaudación federal participable es un conjunto de recursos que percibe la Federación, tanto de impuestos federales, dentro de los que por supuesto destacan el impuesto sobre la renta y el IVA, los derechos de minería y los ingresos petroleros. Es decir, la ley determina que lo que reciben las entidades federativas por concepto de participaciones está en función de los ingresos federales, y los ingresos federales están creciendo, por lo tanto, lo que van a recibir las entidades federativas también está creciendo, como informamos en la lámina anterior. Las participaciones para 2021 ascienden a 921,000 millones de pesos, dentro de los cuales me gustaría resaltar los dos primeros fondos que se observan en el recuadro gris. El más importante es el primero de ellos, es el Fondo General de Participaciones. Representa aproximadamente un 75% de las participaciones federales, y este representa o se calcula como un 20% de esta bolsa que les comentaba, de la recaudación federal participable, que está estimada en la Ley de Ingresos. Por otra parte, el segundo fondo en importancia es el Fondo de Fomento Municipal. Este va íntegro a los municipios y asciende a 33,518 millones de pesos, lo que representa, de igual manera establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, el 1% de la recaudación federal participable. Hay otros fondos que los agrupamos en un gran total que está en la última barrita, de 213,314 totalizan entre todos, y hay distintos fondos vinculados, por ejemplo, a los incentivos específicos del IEPS, con distintos porcentajes, dependiendo de si se trata de venta de cerveza, tabaco, etcétera. Pero todos estos, aquí lo importante es señalar o enfatizar que están establecidos los mecanismos y las fórmulas en la Ley de Coordinación Fiscal, y simplemente la Federación atiende a eso que está mandatado en dicha ley, y de esa forma mensualmente calcula lo que debe transferir a las entidades federativas y los municipios. Algunas de las variables que están vinculadas para distribuir estos recursos establecidas en la ley son, por un lado, la eficiencia recaudatoria de cada estado, el PIB estatal y la población de cada uno de ellos. Ahora, si vamos a la siguiente, para explicar el principal fondo de las participaciones, que es el que les mencionaba, vale el 75%. Este se constituye como el 20% de la recaudación federal participable y se distribuye a los estados con base en la fórmula que ya nos señalaba el señor presidente, que fue establecida en 2007. Básicamente, lo que nos dice la fórmula es, a todos los estados se les va a dar de inicio las participaciones que ya recibían en el año base, que fue 2007. Es decir, nadie va a tener menos que eso, es un piso. Y de ahí se le va sumando lo adicional que constituye este fondo, como decimos que es el 20% de la RFP, de la recaudación federal participable, y la recaudación federal participable va creciendo, entonces este fondo también va creciendo. Ese excedente por encima de lo que era el monto de 2007 se va distribuyendo conforme a 3 factores. Ahí se señala
que un 60% está vinculado a la participación del PIB estatal del último año respecto al año anterior con relación al PIB que se observa a nivel nacional, ponderado por la población. Los dos siguientes factores, que valen un 30% y un 1% respectivamente, están vinculados a la eficiencia recaudatoria de la entidad federativa. El primer factor utiliza la tasa media de crecimiento de la recaudación de los últimos 3 años del Estado y el 10% está vinculado a la tasa de crecimiento anual de recaudación de los impuestos y derechos locales, es decir, de la entidad federativa y sus municipios, también ponderado por la población. Como vemos, toda la fórmula o este factor de la variación del incremento que tiene el fondo por encima del piso que tenemos del año base de 2007 está ponderado por la población. Es decir, la fórmula, la reforma que hubo en 2007 le da un énfasis muy grande a la población en la distribución de los recursos de este fondo. La siguiente, por favor. Tenemos el otro fondo importante que va completamente a los municipios. Es el Fondo de Fomento Municipal. Señalaba que es el 1% de la recaudación federal participable y aquí mostramos la fórmula. De nuevo, se tiene una base que es el monto que se tenía en 2013 y la variación o el extra que se va obteniendo de este fondo, el crecimiento del fondo, se distribuye conforme a dos factores. Un 70% es conforme a la tasa de crecimiento anual de la recaudación local de la entidad federativa correspondiente y un 30% es asignado conforme a la recaudación del impuesto predial de los municipios, ambas variables, de nuevo, ponderadas por la población que hay en las entidades federativas. La siguiente nos habla ya del otro gran fondo que compartía, que son las aportaciones del ramo 33. Estas son básicamente 8 fondos. Los primeros 4 están determinados conforme a un porcentaje de esta misma bolsa que mencionábamos al principio, de la recaudación federal participable. Y los otros 4 están determinados conforme a otro tipo de variables. Los voy a mencionar muy brevemente. Aquí se puede observar que hay fondos para la salud, para la educación, para el fortalecimiento de los municipios y en este caso alcaldías de la Ciudad de México. También hay fondos para atender las carencias de la población en extrema pobreza como es el FAIS. Tenemos también el Fondo de Aportaciones Múltiples, el FAM, que están enfocados en fortalecer tanto la infraestructura educativa como en destinarse a la asistencia social. Por ejemplo, aquí pueden entrar los desayunos escolares que cubren los estados a los niños. El Fortamun y el FAFEF son para fortalecer a las entidades federativas en distintos aspectos, entre ellos su infraestructura o el fortalecimiento de sus finanzas. El FONE y el FAETA son recursos que están asociados al apoyo educativo. El FONE creo que ya es bastante conocido, está vinculado o determinado conforme al número de plazas de trabajadores de la educación con base en el sistema de administración de nómina que tiene la Federación. El FASA está determinado con base en distintos indicadores como población, mortalidad, etcétera, pero se utiliza fundamentalmente por las entidades federativas para cubrir la nómina estatal de los servicios de salud. Y el FASP, que es el último, es el que está destinado a fortalecer los temas de seguridad pública y su distribución se realiza con base en criterios que establece el Consejo Nacional de Seguridad Pública. Como vemos, bueno, todas estas variables están determinadas, aquí es un breve resumen el que presentamos, están determinadas o establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal y de nuevo pues simplemente la Federación acata lo que allí se establece y determina cuánto le corresponde conforme a eso a cada entidad federativa y se entrega en tiempo y forma. La última lámina muestra cuál es el gasto federalizado por entidad federativa. Aquí estamos mostrando cuál es el presupuesto aprobado en 2021 para cada uno de ellos. Como se observa, el total del gasto federalizado asciende a 2.014.183 millones de pesos. Y también estamos poniendo en la siguiente columna
el monto del gasto federalizado que está previsto en el proyecto de presupuesto de egresos para 2022. Como ya señalaba en la primera intervención, asciende a 2.108.000, que representa 94.600, casi 95.000 millones de pesos adicionales que van a recibir las entidades federativas y los municipios, que implica una tasa de crecimiento de 4.7% de crecimiento en términos reales. Y señalaría por último que esta distribución se realizará ya específicamente en cada uno de los fondos una vez que se tenga la aprobación del presupuesto de egresos 2022, que está actualmente en la discusión en la Cámara de Diputados. Ese es el mecanismo. En este caso, se van a entregar más de 2 billones de pesos a estados y municipios para el año próximo. Independientemente de estas participaciones federales, los estados tienen ingresos propios, unos más, otros menos. Hay quienes tienen hasta un 40% de su presupuesto de ingresos propios, como la Ciudad de México y otros. Y hay entidades federativas que dependen básicamente de las participaciones federales, que llegan a conformar su presupuesto con un 95% de participaciones. Todos deben de hacer un esfuerzo para tener una recaudación propia que les permita liberar más fondos para atender las necesidades de la gente, no conformarse con estar recibiendo mes con mes las participaciones, no depender de la Secretaría de Hacienda. Y hay formas, ¿no?, de obtener ingresos adicionales, porque así como sucede en lo federal, de que a los machuchones no se les cobraba impuestos o se les devolvían los impuestos, así también en los estados. Y la otra recomendación es que ahorren, que no haya gastos superfluos, que no haya tanto gasto en publicidad, tanto gasto en viáticos, en sueldos. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre, y así hay recursos. Y la clave de todo, que no haya corrupción, porque si van a hacer un camino que cuesta 100 millones y lo van a cargar en 300, pues así no les va a alcanzar el presupuesto. Nosotros estamos haciendo cuarteles para la Guardia Nacional, para alojar a 120 elementos, hombres y mujeres, con aulas, con comedor, con todas las instalaciones. 25 millones de pesos en un terreno de 10,000 metros cuadrados. Si eso se hace con el sistema tradicional de corrupción, ese cuartel lo cobran en 100 millones, no en 25. Entonces, en vez de hacer 4, hacen 1. Y así es todo. Si se le está dando el contrato de la obra al amigo, al que le ayudó en la campaña, al familiar, pues no alcanza el dinero. Pero si no hay corrupción, el presupuesto rinde. Pero bueno, esto es lo que se tiene que tomar en consideración. ¿Cómo es que se están blindando los gobiernos después de todo el desastre que
han dejado administraciones salientes de caos, como por ejemplo en el estado de Michoacán, en el estado de Campeche. ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿De qué forma se va a apoyar? Bueno, son pocos los estados que no tienen dificultades en lo económico, en lo financiero, porque abusaron los anteriores gobernantes y vienen arrastrando deudas de tiempo atrás. Nosotros nos hemos comprometido a ayudar para que no dejen de pagar las nóminas. Ese es el compromiso que tenemos. Que estas participaciones, si sabemos que les corresponde una determinada cantidad, estamos adelantando fondos para que puedan pagar sus nóminas. Por ejemplo, que puedan cerrar el año sin problema por los trabajadores, básicamente, cuidando también que el dinero que se les adelanta se utilice para nómina. Los que entraban pedían que no les diéramos nada a los que salían, que mejor esperáramos y que ellos se hacían cargo de atender las deudas. Había mucha desconfianza, ¿no?, en ese sentido. Vamos a seguir nosotros apoyando y donde haya malversación de fondos, la recomendación es de que presenten las pruebas a las instancias correspondientes si hay malos manejos. Ok, gracias. Y en cuanto a todas las obras que se han estado haciendo en el sureste, en cuanto a lo del Tren Maya, en Dos Bocas, todo lo que se ha estado avanzando, ¿cuál es el proyecto que se tiene para que gobiernos posteriores continúen con toda esa labor que usted ya ha realizado? Bueno, tomamos ya una decisión para blindar estos proyectos, porque toco madera, si regresan, que deberían de regresar, pero lo que se robaron, pero si regresan los neoliberales corruptos, van a querer privatizar lo que no pudieron o no les alcanzó el tiempo de entregar. ¿Cómo blindamos para que el Tren Maya no lo vayan a privatizar? Ellos le llaman desincorporar, ese es el eufemismo que utilizan desde el tiempo de Salinas. Entonces, quiero también aprovechar para decirle a la gente de que tomamos la decisión de entregar estos bienes en custodia a la Secretaría de la Defensa Nacional. Por ejemplo, el Tren Maya, el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, el aeropuerto de Palenque, el aeropuerto de Chetumal, el nuevo aeropuerto de Tulum, van a formar parte de una empresa manejada por la Secretaría de la Defensa Nacional. Porque si estos bienes se los dejamos a Fonatur o a la Secretaría de Comunicaciones, no aguantan ni la primera embestida. Acuérdense lo que hicieron con Fonatur, que vendían terrenos a 7 pesos el metro cuadrado
en zonas turísticas, ni lo que cuesta un metro cuadrado de alfombra. Y así remataron todo. Entonces, se está invirtiendo recursos del presupuesto, porque todas estas obras se están haciendo sin crédito. Es dinero del presupuesto público, dinero de todo el pueblo. No van a quedar deudas. Entonces, para el manejo, la administración, van a estar a cargo estas obras de la Secretaría de la Defensa. Todo el complejo del Istmo de Tehuantepec, los ramales del ferrocarril de Palenque a Coatzacoalcos, de Coatzacoalcos a Salina Cruz, de Ixtepec a Tapachula, los puertos de Coatzacoalcos, de Salina Cruz, todo ese complejo del Istmo va a quedar en custodia de la Secretaría de Marina. Se va a establecer que el 75% de las utilidades de todos estos complejos va a ser para el pago de pensiones de las Fuerzas Armadas y 25% para el pago de pensiones de los trabajadores al servicio del Estado, las utilidades. Esto nos va a garantizar que no se privaticen estas obras. Nos garantiza también buena administración y nos garantiza seguridad. Eso es lo que estamos también procurando. Muy bien. Nuria. Estamos viviendo un momento en el mundo en que se está, como resultado de la pandemia, se está cuestionando el neoliberalismo. Estamos quizás llegando al momento del fin del neoliberalismo. Hay momentos muy diferentes que se han vivido después de pandemias. En la pandemia de principios del siglo pasado, que costó más de 20 millones de vidas, después de esa pandemia vino la gran crisis económica y después la Segunda Guerra Mundial. En este momento se está tratando de resolver la caída de la economía a nivel global, más bien con medidas que tienen que ver con transformaciones profundas, tecnológicas, que con una guerra. Ha habido momentos también muy diferentes en el Consejo de Seguridad de la ONU, en donde usted va a estar presente en unos días. Recientemente, primero en el G7, luego en el G20 y luego en la Organización por la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, se aprobó un impuesto del 15% a las grandes empresas. Estas grandes empresas, 10 en particular, encabezadas por Amazon y seguidas por Microsoft, Apple y Tesla, expandieron sus fortunas durante la pandemia de 600 billones a 1.200 billones. Doblaron su fortuna. Entonces, lo que resolvieron los organismos internacionales es un 15% de impuesto a estas empresas, que no se haga en los lugares donde ellos generan su producción, porque ahí evaden impuestos, sino en donde llevan sus productos. Si nos referimos, por ejemplo, a Facebook, pues estaríamos hablando que tendría que pagar impuestos en todo el mundo y sobre todo en los países de ingreso medio como este, que tienen poblaciones muy grandes. El Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz dice que ese impuesto del 15% es muy bajo,
que debía ser el 25%. Yo quisiera conocer, creo que sería importante, su opinión sobre el impuesto a las grandes empresas. No puedo hablar mucho porque ese va a ser mi tema en Naciones Unidas. Mi tema es corrupción y desigualdad en el mundo. Yo considero que nunca en el mundo se había acumulado tanta riqueza en tan pocas manos. Hay una monstruosa desigualdad en el mundo. Y Naciones Unidas tiene que actuar. Y sobre eso voy a hablar el martes próximo. Porque de ahí se originan todos los problemas, por la corrupción en todas sus expresiones, variantes. Es que hay pobreza, desigualdad, migración, violencia, destrucción del planeta. Entonces hay que ir al fondo, hay que atender las causas. Nosotros podemos hablar, considero, con autoridad, porque estamos aplicando un modelo no tradicional, no ortodoxo, no neoliberal. Estamos combatiendo la corrupción como nunca se había hecho y esto nos permite exponer que hay otro camino, hay otras opciones para lograr una sociedad mejor, en beneficio de todos, y no hacer caso a las recomendaciones o recetas de los organismos financieros internacionales. Si se le agrega al modelo neoliberal el ingrediente de la corrupción, pues menos funciona un modelo así. Ya de por sí la premisa del neoliberalismo es de que se tiene que procurar que se acumule la riqueza arriba, en pocas manos, porque si llueve fuerte arriba, gotea abajo, como si la riqueza fuese permeable o contagiosa. Ese es el principio. Se acumula la riqueza arriba, pero abajo crece la pobreza, se empobrece el pueblo. Y ellos suponen que el Estado no debe de intervenir para promover el desarrollo, que todo debe de quedar en manos del mercado, que México es el país del mundo que más invierte en reforestación. ¿Qué país está invirtiendo 1.300 millones de dólares al año para sembrar 1.100 millones de árboles? Entonces, no fui yo a la cumbre, fue Marcelo, lo hizo muy bien, pero nosotros estamos trabajando para heredar a nuestros hijos un país con agua, con oxígeno, con un medio ambiente saludable. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, es un modelo distinto, completamente distinto, en todo. Mi segunda pregunta tiene que ver con otra cumbre, que es la de Glasgow, a la que hacía referencia. En realidad, esta cumbre de Glasgow es
pues un evento histórico porque de alguna manera pone fin a un modelo de desarrollo que comenzó con la revolución industrial, que se basó en la producción de energía a partir del carbón y luego del petróleo. Se está cuestionando a nivel global si la continuidad de la vida de la especie humana en el planeta es posible con este modelo de energía y se está llegando a la conclusión de que no. Entonces, nos encontramos a las puertas de una nueva revolución industrial o desindustrial de economía verde. Y esto es verdaderamente pues interesante. Y en esta cumbre de Glasgow se están discutiendo distintas propuestas. La cumbre va a durar hasta el 12 y creo que sería importante, y esa es la pregunta, que se hiciera hincapié en la propuesta ambiental que se está desarrollando aquí, que en mi opinión tiene 3 ejes. Uno es la reforestación y el apoyo a la pequeña agricultura con Sembrando Vida. El segundo es que no se produzca petróleo para la exportación, sino solamente para el consumo interno, para elaborar gasolinas, de manera que se baja la participación de aquí en la contaminación global por petróleo. Pero la tercera es la reforma energética, plantear que la energía comience a producirse, sobre todo con el mecanismo de las hidroeléctricas, que además ya tienen una infraestructura aquí ya construida, es muy importante. Y estos 3 ejes pueden ayudar mucho a países de desarrollo medio, como los grandes gigantes, diría yo, como Brasil, Sudáfrica, etcétera, y la India, en estas 3 propuestas. Entonces, mi pregunta sería si la delegación allá en Glasgow va a plantear estos temas. Sí, se planteó. ¿No tienes la carta que le envié al presidente Biden? Miren, esta carta la envié al presidente Biden porque ellos promovieron lo de la cumbre, estimado presidente Biden, como resultado del encuentro que sostuvimos hace unos días en Palenque, Chiapas, con su representante personal, el señor John Kerry. Me es grato informarle que el Gobierno de México apoyará el esfuerzo que usted encabeza para enfrentar el grave problema del cambio climático originado por el aumento de las emisiones de dióxido de carbono y de otros contaminantes del medio ambiente. Puntualmente asumimos los siguientes compromisos. 1. En México seguiremos reservando nuestros combustibles fósiles y solo extraeremos petróleo y gas para nuestro consumo interno. En 3 años hemos destinado presupuesto a la exploración de nuevos yacimientos y durante el tiempo que llevamos en el gobierno es más lo que hemos descubierto en volumen de petróleo que lo que hemos extraído. Hemos actuado de manera responsable. Cuando termine mi administración, habremos incrementado las reservas probadas en 300 millones de barriles de petróleo crudo. Sin embargo, nos comprometemos a no extraer más de 2 millones de barriles diarios, lo cual significa que al finalizar mi mandato no exportaremos petróleo crudo como se ha realizado en los últimos 40 años y toda la producción petrolera se destinará al mercado interno. Vamos a procesar toda nuestra materia prima. Cuando hablo de 2 millones de barriles diarios, este es el techo, porque ahora estamos extrayendo 1.760.000 barriles diarios. Hubo un año con Fox, el 2004, que se extrajeron 3.400.000 barriles diarios, el doble.
de lo que nosotros estamos extrayendo. Esto para los pseudoambientalistas conservadores que no nos ven con buenos ojos. Es información para ellos y para todo el pueblo. Además, invertiremos en la construcción de una nueva refinería y estamos modernizando para aumentar la eficiencia energética en las 6 refinerías que se tienen en operación para producir gasolinas, diésel y otros derivados del petróleo y elaborar combustibles con estricto apego a las normas ecológicas establecidas. Esto es muy importante. Estamos invirtiendo 38,000 millones de pesos, hemos invertido para la rehabilitación de las 6 refinerías. ¿Esto qué significa? No solo es producir más, sino contaminar menos, porque se están cambiando equipos en las 6 refinerías. No se invertía nada en las refinerías, las estaban vendiendo por partes y estaban dejando que se convirtieran en chatarra. Y si no se invierte en una refinería, son equipos viejos, obsoletos, que contaminan más, que afectan más el medio ambiente. 2, en materia eléctrica, durante mi administración vamos a cambiar turbinas en 14 grandes hidroeléctricas que tienen hasta 50 años de antigüedad. Hoy estaba yo leyendo de que viene una nota en el Reforma, en el boletín de los conservadores, en donde dice que la Comisión Federal de Electricidad tiene capacidad para producir 45% de la energía y solo produce el 30 o el 35. Pues sí, porque con la reforma energética no le permiten a la Comisión Federal de Electricidad producir más energía, sobre todo en las hidroeléctricas. Están paradas o subutilizadas las hidroeléctricas que no contaminan y que podrían generar más energía si no se le diera preferencia, como sucede a las empresas particulares, privadas. Ahora ya hasta Carlos Ursúa salió a defender a Oxxo, al señor Fernández, en el caso de la reforma eléctrica. Es un plan cuya inversión asciende, el del cambio de turbinas, a 10,000 millones de dólares, y el financiamiento estará a cargo de las empresas fabricantes y de los bancos de Estados Unidos, Francia, Corea, Alemania, que otorguen los créditos a la Comisión Federal de Electricidad a intereses bajos. Es autofinanciable, independientemente de que se consiguen créditos con bajos intereses por tratarse de el medio ambiente. Independientemente de eso, al aumentar la producción de energía, con el puro aumento se pueden financiar las inversiones de las turbinas nuevas y de los equipos que se requieren. Por ello lograremos aumentar las energías renovables no contaminantes de 31,54 a 35%. Actualmente nuestras hidroeléctricas generan el 16% y las renovables de otras fuentes, tanto del sector público como privado, el 15,54%. Les recomiendo, puede ser que esté en el internet,
la exposición debate de Rocío Nale en Televisa, tercer grado. También como parte de la transición energética, la Comisión Federal de Electricidad iniciará la construcción de un parque de generación eléctrica a través de paneles solares en Puerto Peñasco, Sonora, que producirá 1,000 megawatts y de acuerdo a lo proyectado será el más grande de América Latina. 3. Tenemos en marcha el más importante programa de reforestación del mundo. Estamos cultivando con árboles frutales y maderables 1 millón de hectáreas y están trabajando en ello permanentemente 420,000 sembradores que reciben un jornal o salario para cultivar sus propias parcelas. Esto se traduce que en el periodo 2021-2030 estaremos absorbiendo 17.8 millones de toneladas de dióxido de carbono por año y contribuyendo a evitar la erosión de los suelos y la sobreexplotación del agua. La inversión para este programa asciende a 1.300 millones de dólares anuales y tiene como objetivo terminar de sembrar en 2022 1.100 millones de plantas, de las cuales ya llevamos 800 millones. Este programa se llama Sembrando Vida porque es productivo, social y ambiental. 4. México se ha sumado al compromiso global de metano para reducir colectivamente las emisiones mundiales de gas metano en el corto plazo y somos el primer país del mundo que reglamentó las emisiones de metano en toda la cadena de valor del sector hidrocarburos. Adicionalmente, estamos canalizando esfuerzos hacia el sector agrícola, la gestión de residuos y el tratamiento de aguas residuales. 5. Agrego que desde que llegamos al gobierno, que se oiga bien y que se oiga lejos, desde que llegamos al gobierno no hemos otorgado ni una sola concesión para la explotación de la minería tóxica que destruye el territorio con un severo impacto ambiental y enferma a la gente. Tampoco se permite la explotación en el subsuelo por medio del fracking. Estamos limitando el uso de agroquímicos y está prohibida la importación y siembra de maíz transgénico. Señor presidente Biden, como se lo externamos al señor Kerry, cuente usted con nosotros en el trascendente y responsable propósito de evitar que el calentamiento global rebase el 1.5 grados centígrados. Es un compromiso que hacemos en nombre del pueblo y del gobierno de México por el bien del planeta y de la humanidad. Esto, como no se dio a conocer, pues no se sabía qué planteamientos llevaba México. Si ven la fecha de la carta, es anterior a la cumbre. Por eso, cuando empiezan en las redes nuestros adversarios a decir que México no quería sembrar, no quería firmar el plan de reforestación, pues era pues insólito, ¿no? Una desproporción. Entonces, esto es lo que… Bien, muchas gracias, presidente. Sí.